Como se lo comentábamos este martes, diferentes personalidades de la política y también de la academia analizaron el proyecto que busca otorgar autonomía a la Defensoría Penal Pública. Queremos saber más detalles de este modelo y para eso vamos a tomar contacto con el académico de la Universidad Alberto Hurtado, Enrique Rajewicz. Señor Rajewicz, abogado, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Gracias a usted. Bueno, ustedes están debatiendo la autonomía de la Defensoría. Pensando en que este modelo lleva ya 15 años, ¿por qué la Defensoría y el Ministerio Público no nacieron juntos autónomos? La verdad es que ignoro exactamente cuáles fueron las razones que en su momento tuvo el Legislativo y el Ejecutivo para no hacer un modelo simétrico. En general, en los modelos comparados, uno puede advertir distintas variantes, pero en el caso chileno se apostó por un Ministerio Público que fuera autónomo a nivel constitucional y no por una defensoría. En eso se siguió más bien el modelo que ya teníamos con las corporaciones de asistencia judicial, un modelo de un servicio público que dependía del gobierno. Y hoy día más bien lo que se está planteando es la idea de hacer equivalentes a ambas fórmulas orgánicas de manera tal de tener a una Defensoría Penal Pública que tenga el mismo estándar de autonomía que tiene el Ministerio Público, es decir, que tanto la persecución como también la defensa de las personas que están siendo imputadas por crímenes o simples delitos tenga el mismo estándar institucional de autonomía respecto del gobierno. Ahora, ¿eso qué garantía se les da, por ejemplo, a los imputados o qué garantía le da al, digamos, defensor nacional al tener sus propios recursos y no depender del Ministerio de Justicia? La verdad es que la idea es que los potenciales conflictos de interés que se pueden ocasionar en esta materia, particularmente considerando que normalmente la persona imputada por un crimen o simple delito no es precisamente la más simpática para la sociedad y por lo tanto desde el punto de vista de un gobierno pudiera existir hipotéticamente la tentación de no darle los mismos recursos ni la misma fuerza a la Defensoría. La idea es efectivamente impedir que se produzca esta situación y tener una barrera que garantice en definitiva que el defensor público, tal como el fiscal nacional, pueda tomar sus decisiones con autonomía sin estar pensando que por una decisión que tomó lo vayan a remover o no lo vayan a prorrogar en su nombramiento, sino que pueda directamente tomar las decisiones que le parezca que sean más convenientes para el interés general. Y eso la verdad es que exige que tanto en el mecanismo de designación como en el plazo de duración, como en el mecanismo de remoción, no dependa esta figura del gobierno de turno. Abogado, ¿y qué modelo de autonomía plantea usted? El modelo que ha estado planteando el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y un equipo de la Universidad Alberto Hurtado, en el cual yo he participado, es un modelo que trata de seguir las mecánicas de otros organismos autónomos que tenemos hoy día en Chile, como en parte el Ministerio Público, pero también el Consejo para la Transparencia, en el cual yo trabajé y por eso estuve en este estudio, o el Consejo de Alta Dirección Pública o el Consejo Directivo del CERVEL. Y eso supone básicamente que para la designación el Defensor Nacional pase por un sistema de alta dirección pública en el cual se forme una terna y que esa terna el Presidente de la República seleccione a una persona para que el Senado, por 3/5 partes de sus integrantes en ejercicio, tenga que ratificarlo. Por otro lado, la idea es que hay un horizonte de tiempo de 6 años en duración en el cargo y que solo pueda ser removido anticipadamente por la Corte Suprema, no por el Ejecutivo, cuando se produzca un incumplimiento de sus deberes y la mayoría del Pleno de la Corte estime que efectivamente corresponde esa remoción. Ahora, claro, en este modelo de autonomía que usted plantea, se le deja, claro, al arbitrio del Presidente de la República que plantee el nombre, que lo plantea el Senado. Usted lo vivió hace casi 10 días, lo mismo ocurrió con el fiscal nacional. ¿No corre el riesgo también de politizarse como ha ocurrido en los dos casos? Sin duda que se corre ese riesgo. Creo que sería deseable que además se generaran otros mecanismos de resguardo, como la posibilidad de que la audiencia pública fuera una audiencia pública del Pleno del Senado, que también hubiera un periodo en que la sociedad civil pudiera participar de este proceso, como ocurre en otros modelos. Es decir, cuando se trata, por ejemplo, en Estados Unidos de nombrar a un juez de la Corte Suprema, es el Senado en pleno el que participa, interroga, o en el caso del
el equivalente al Consejo para la Transparencia chilena, el IFAI en México, hoy día para la designación de sus integrantes también interlocutan el presidente, el Senado, pero se abre un periodo en el cual las organizaciones de la sociedad civil pueden hacerle propuestas al Ejecutivo y pueden, en definitiva, contribuir y participar del proceso de designación de los candidatos. Creo que sería bueno que efectivamente se abrieran espacios donde la sociedad civil pueda participar para no caer en ese riesgo de la politización de los nombramientos. ¿Usted concuerda entonces con Milton Huica, que ha dicho que efectivamente estos nombramientos, como el fallido suyo y como el del fiscal nacional, se politizaron definitivamente? A ver, yo la verdad es que no quisiera hacer juicio de valor particularmente respecto del mío, no soy sujeto, así que no soy objetivo para decirlo, pero creo que efectivamente cuando se produce una alineación completa de bloques políticos, la verdad es que pareciera que no estamos analizando los méritos de la persona, los proyectos que se están planteando, sino que las consideraciones son otras. Ahora, este es un riesgo del sistema. El sistema en otra oportunidad ha funcionado de otra manera. Yo creo que tampoco hay que ser fatalista. En el caso del fiscal Abbott, la verdad es que, claro, hubo una unanimidad. Yo, más que decir que hemos caído en la fatalidad de la politización, yo simplemente pondría de relieve que hay un riesgo importante de que eso pase y que nuestro actual modelo, en estos casos, no tiene, yo diría, antídotos que impidan alejarnos de ese riesgo. Bueno, y vamos a retomar el contacto. Estábamos entrevistando y conversando con el abogado Enrique Rajewicz porque estábamos hablando de los proyectos que pueden otorgar autonomía a la Defensoría Penal Pública y estábamos hablando del riesgo de politizar estos cargos a la luz y a raíz de todo lo que ha ocurrido, tanto como en el nombramiento del fiscal nacional como de la fallida propuesta de Contralor, de la que fue protagonista precisamente nuestro entrevistado, el abogado Rajewicz. Abogado, usted nos contaba que se había reunido solamente una vez con uno de los senadores. ¿Pecó de ingenuo al no reunirse con el resto? A ver, yo siempre entendí que este no era una suerte de candidatura personal en que uno estuviera buscando votos, sino que era una propuesta que sea el Ejecutivo y que la gestión, si se quiere, política de las conversaciones le correspondía al gobierno y no a mí. Es más, en esa conversación que yo le comentaba que tuve con el senador Araya, él básicamente se limitó a explicarme que había revisado los antecedentes y que si bien había manifestado duda inicialmente, se había convencido de que yo era el nombre adecuado y que tuviera claro que él no estaba cambiando de opinión porque le hubieran ofrecido algo, sino simplemente porque había hecho un ejercicio de reflexión y producto de eso cambiaba su punto de vista o más bien tomaba la decisión que tomaba. Yo quedé bien impresionado con una reflexión de esa naturaleza. Ahora, cuando uno no es un actor político y en el fondo está en un proceso de esta naturaleza, la verdad es que creo que no corresponde que uno realice una especie de carrera de lobby, porque básicamente lo que uno esperaría es que los senadores revisen los antecedentes que se van a entregar en una audiencia formal en un momento determinado, pero también, que soy a comienzos de año, advierto con preocupación, el Senado tuvo que nombrar dos ministros del Tribunal Constitucional y en ese caso ni siquiera hubo una audiencia. Simplemente los senadores acordaron los nombres, entonces creo que es evidente que tenemos que perfeccionar los procesos de ratificación del Senado para asegurar máxima transparencia y también abrir espacio a la participación ciudadana y a la posibilidad también de que las personas puedan explicar tanto su trayectoria como sus proyectos. Y en su caso, la politización fue en contra de la profesionalización que debieran, a su juicio, haber tenido los senadores que participaron en esta votación. Yo, creo que más que la profesionalización, el punto es que, a mi juicio y desde mi perspectiva, lo que debiera hacerse es un análisis de las personas, de sus características, de los proyectos,
Eso creo que es lo que espera la ciudadanía de esos procesos de ratificación del Senado, cuando algunas personas decían que bueno, esta es una decisión por principio, en que no se va a aceptar una propuesta. Bueno, la verdad es que creo que el principio debería ser interiorizarse, revisar los antecedentes, escuchar a la persona antes de empezar a hacer acusaciones sin haber analizado todos los antecedentes. Creo que eso es lo sano para un proceso que en el fondo nos permita tener las mejores personas. Yo no digo que yo fuera la mejor persona para el cargo, eso lo tenía que primero que revisar la Presidenta de la República al hacer su proposición y luego el Senado al resolver. Y por cierto que hay muchas personas destacadas que pueden desempeñar estas funciones de una manera razonable, pero eso es lo que yo esperaría que efectivamente hiciera un organismo colegiado como el Senado, y creo que no en todos los casos se dio de esas características. Insisto que no es una fatalidad, que los procesos deberían perfeccionarse y que de esa manera debiéramos poder acceder a que las mejores personas efectivamente sean las que terminen desempeñando estos cargos. Yo espero y confío en que la próxima proposición que haga el gobierno vaya en esa lógica y sea valorada en su mérito por el Senado. Eso es lo que le desearía al próximo o próxima candidata a la Contraloría General y en general a este tipo de nombramientos. Creo que, insisto, cuando se nombra una persona y ni siquiera se hace una audiencia, la verdad es que creo que se le hace un flaco favor a la institucionalidad. ¿Debiera salir alguien de adentro a raíz de todo lo que sucedió en su caso y que ya el sistema y lo mismo que estábamos conversando, la autonomía aparece muy cuestionada? ¿Debiera entonces, a partir de lo que sucedió ahora, salir un nombre de adentro como candidato a Contralor o Contralora? Es un juicio de discrecionalidad política que le corresponde al gobierno, que le corresponde a los senadores. Yo creo que puede ser, puede no ser, la Constitución y la ley orgánica de la Contraloría no lo exigen. Está la posibilidad, puede ser alguien de adentro, puede ser alguien de afuera. Yo creo que lo que debiera hacer el gobierno, lo que deberían hacer los senadores es buscar la mejor persona disponible, porque el efecto multiplicador que tiene sobre la gestión pública, la Contraloría General de la República, es tremendo. Son 8 años en que hay que buscar a la mejor persona que pueda liderar un proceso en que la Contraloría siga haciendo lo que hace ahora, pero lo mejore, lo proyecte para contribuir a modernizar la gestión pública y por tanto que las personas logren tener mejores servicios públicos, mejores prestaciones, que al final del día es lo que uno espera de la administración del gobierno. Han pasado 2 semanas desde esta votación en que el Senado rechazó su nombre. Con el paso del tiempo y recapitulando, me imagino que usted lo habrá pensado y repensado muchas veces, ¿qué fue lo que más le dolió, lo que más le molestó de esta votación o de este proceso? Más que plantearlo en el plano de los sentimientos, lo que más me preocupa es que los procesos funcionen en la lógica que hemos comentado, que en definitiva, más que valorar los méritos, más que valorar las trayectorias, se forme una caricatura e incluso el procedimiento puede ser una especie de simulacro que no ayuda efectivamente a elegir las mejores personas. Creo que eso es lo que en definitiva para una democracia sana, para un país que quiere desarrollarse, que quiere llegar a los estándares de la OCDE, bueno, eso es lo que no debemos permitir. Debemos generar sistemas que permitan que se recluten las mejores personas, que en definitiva ayuden a que con la máxima transparencia podamos mejorar la institucionalidad pública, mejorar las organizaciones públicas y creo que el procedimiento, la forma que lo viví, no contribuye necesariamente a eso y por tanto es importante que vayamos generando antídotos y mejores prácticas, algunas que ni siquiera deberían ser legisladas. El propio Senado podría reglamentarlo y cambiarlo. ¿Usted se consideraba, abogado Rajevich, como la mejor persona para asumir la Contraloría? Ese sería un juicio de una tremenda soberbia. Yo creo que yo era un candidato idóneo y que podría haber desempeñado bien el cargo. Me entusiasmaba mucho porque he sido profesor de Derecho Administrativo, he escrito muchas veces sobre la Contraloría General de la República y soy un convencido de que hay una posibilidad transformadora para el Estado muy fuerte ahí, pero creo que tal como yo, hay otras personas que también pueden desempeñar muy bien ese cargo y por lo tanto aquí no hay, era una oportunidad como digo, pero no soy la única persona que puede desempeñar esa labor y sería, insisto, un gesto de soberbia bastante fuerte pretender que yo era la mejor carta para el cargo. Eso
además no lo sabremos. Claro, y viendo con la perspectiva del tiempo, ¿dónde estuvo, cree usted, es su talón de Aquiles? Tal vez el haber prestado asesorías a ministerios de los que después se iba a tener que inhabilitar en los casos en que la Contraloría tuviera que investigar determinados procesos en esos ministerios, o el tema del Consejo de Defensa del Estado. ¿Dónde cree usted que estuvo el talón de Aquiles de Enrique Rajevich en este proceso? Yo la verdad es que, a ver, hay toda una parte de estos procesos que tiene que ver con gestión política, con decisiones políticas, tal vez no era el mejor momento, no lo sé, yo creo que en definitiva los antecedentes, por ejemplo, lo que usted menciona respecto de la beca, la verdad es que se ha dicho que yo tengo una deuda con el Estado en circunstancias que yo cumplí las obligaciones que tenía con la beca. Es cierto que me demoré en la obtención del grado de doctor, pero en definitiva la reglamentación conforme a la que yo tuve esa beca no se señalaba un plazo para esos efectos, como mañosamente lo pretendieron algunos, y yo jamás invoqué la prescripción, como también algunos lo plantearon. Si yo hubiese querido salvarme simplemente por el paso del tiempo de cumplir con una obligación con el Estado, francamente no me habría atrevido ni siquiera a manifestar la más mínima disposición a un cargo de esta naturaleza. Aun cuando se ha dicho que la acción estaba prescrita, yo de todas maneras cumplí con la obligación que tenía, la terminé, con lo cual la verdad es que lamento que se haya generado esa impresión o que algunos lo hayan planteado de esa manera. Y respecto a la asesoría, la verdad es que, insisto, como lo dije en su momento, 3 subsecretarías dentro de un marco de más de 30, un servicio público dentro de un marco de más de 250, la verdad es que aquí había una forma de enfocar el proceso, que era si revisamos al candidato y sus características de verdad o no. Yo la verdad es que quedé muy agradecido de las expresiones de las personas que me han conocido tanto personalmente como en la trayectoria de los cargos que he desempeñado, como la carta que escribieron los consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública, uno de ellos de Renovación Nacional, 2 de ellos, uno el presidente de la Fundación, o el gerente general de la Fundación, Jaime Guzmán, otro de la UDI, en fin, personas que, siendo de otras veredas políticas, manifestaron que yo había actuado en ese cargo con absoluta prescindencia de opinión política o de simpatía para controlar a la administración pública, las declaraciones que hizo el propio excontralor Mendoza, muchísimas personas que me mandaron mensajes, la carta de la exministra Patricia Pérez, en fin, gente que me conoce y que en el fondo la verdad es que dio cuenta de un carácter, que un talante que a mi juicio no es un talante político, y que desde esa perspectiva, si bien sí tengo opiniones políticas, creo que no era un obstáculo para desempeñar el cargo. Creo que en eso más bien el enfoque que se dio fue otro, que yo lamento, que entiendo puede ser legítimo, pero más bien me quedo con el reconocimiento a personas que manifestaron, incluso sin que ganaran nada por ello, sino que probablemente más bien sintiendo o pudiendo ser criticadas por otros, manifestaron el apoyo, el reconocimiento a cosas que yo había hecho, y lamento que haya algunos que no hayan querido entrar a revisar esa parte de mi trayectoria y que un poco la hayan caricaturizado, cuando se decía que yo solo he trabajado en los gobiernos de la nueva mayoría o de la concertación. Yo en el gobierno de Michelle Bachelet el primero trabajé solamente 1 año y medio y en régimen de media jornada. El resto del tiempo estuve media jornada en la Universidad Alberto Hurtado, después jornada completa en el Consejo para la Transparencia. A mí me tocó alegar recursos de la Corte exitosamente contra el gobierno de Michelle Bachelet. O sea, la verdad es que más miro ese vaso medio lleno y bueno, entiendo que las contingencias políticas pueden llevar a que si uno toma una apuesta como esta se corren riesgos y bueno, hay que aceptarlo como tal. Pero hay que dar vuelta a la página y en eso insisto, espero que en los próximos procesos se adopten medidas que eviten que se puedan repetir miradas de esta naturaleza y que más bien generen una revisión, insisto, de las características de los candidatos, de los proyectos que están ofreciendo y que tengamos buenas personas. Y no, como digo, hay buenos profesionales que pueden desempeñar estos desafíos y lo importante es que generemos procedimientos que
permitan contar con ellos, con su concurso y que logremos que efectivamente tengamos mejores instituciones públicas, que es lo que necesitamos en estos momentos de crisis de la política y de desconfianza respecto del Estado. La verdad es que es vital, yo diría, reforzar la gestión pública, mejorarla, modernizarla. Al final, el espacio de la igualdad, de la república, de la democracia, donde todos somos iguales, es la que va construyendo el Estado. Y necesitamos un mejor Estado, por lo tanto, ojalá logremos generar mecanismos para que las personas que toman alta responsabilidad en la administración sean las mejores. Abogado, estamos súper pasados, pero en una palabra, ¿usted postularía a otro cargo, digamos, de representación pública como este o no? La verdad es que no lo he pensado en estos momentos y tampoco es que uno esté postulando a cargos, y en el fondo esta fue una oportunidad que se me ofreció, que yo agradezco, no tenía nada, no lo obtuve, pero aprendí muchísimas cosas en el camino y bueno, cada día tiene su afán, pero la verdad es que yo tengo otros proyectos que me entusiasman, están la asesoría, la academia, por lo tanto no digo ni que sí ni que no, y como digo, espero más bien que mejoremos estos procesos, pues si se mejoran, bueno, la verdad es que probablemente vamos a tener a mucha gente interesada y más posibilidades de conseguir mejores personas para todos los cargos. Abogado Enrique Rajevich, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Buenas tardes.